Difícil, Javi. No, claro, o sea, mira, de hecho aquí tengo un ejemplo para muestra un botón, como dicen, ¿no? Para decir que alguien murió, por decir algo en términos hegelianos, diríamos que una determinación finita del infinito habría sido definida más aún con su propia negación. ¿Qué significa esto, verdad? A ver, en Pues tenemos términos que generales. trabajar. O sea, una determinación finita del infinito, ¿qué significa eso? Ya para entrar de una vez, ¿no? Porque Finitos somos nosotros y el así es, infinito es lo demás. así es, el infinito es el absoluto, porque todo lo demás son aspectos también finitos determinados El del espíritu. cuerpo. Y el Y si espíritu es determinas, este, ¿no? y si ya determinas lo finito, Ah, sí. es que llegó a un fin o a un punto. Exactamente. Ahora, ese finito o ese determinado que está ahí está cambiando constantemente, porque para Hegel no existe tal cosa como una dicotomía, ¿no? Es muy importante. El ser y no ser se conjugan constantemente en la realidad, ¿no? Entonces, En el yo. en el yo, y también ese yo es curiosamente una determinación específica de el infinito, ¿no? A mí me gusta mucho, no sé si han leído, no vamos a salir un poco de tema, porque yo también estoy odiando a Hegel de alguna forma. No es fácil entrarle. En el concepto, por ejemplo, del hinduismo, del brahmanismo, propiamente hablando, ¿no? Krishna, pues es el dios, ¿no? Krishna, que representa, digamos, lo infinito, lo absoluto, se topa un día con Maya. Maya es lo material, ¿no? Y luego pues entran en conocimiento carnal, ¿no? O sea, vaya como una... Recordemos que en la filosofía hindú todos los conceptos están hechos como alegóricos o metafóricos, ¿no? Entonces, estos son conceptos. Y cuando O hacen el sea, con amor, arquetipos. ajá, decide vivir Krishna todas las experiencias posibles del mundo, del universo, de hecho. Entonces, para poder generar todas las posibles, ¿cómo se llama? Experiencias del universo al mismo tiempo, pues tiene que crear determinaciones finitas, infinitas determinaciones finitas del mismo, para poder experimentar al mismo tiempo todas las experiencias distintas, ¿no? Eso es lo que está diciendo, digamos, en el hinduismo, es lo que es. Somos un reflejo finito de algo infinito, ¿no? Y eso es lo que retoma precisamente Hegel, ¿no? Y es lo que se separa de Kant. Kant, para él, obviamente, como no podemos conocer a Dios, ¿no? No tenemos ningún concepto, pues entonces no existe una metafísica, no existe una capacidad humana Ni de una poder, seguridad ni una material. seguridad material, exactamente, de poder comprender en lo que es el noumeno, solamente el fenómeno, ¿no? Recordemos que noumeno pues es el objeto en sí, Sí. y fenómeno es lo que nosotros percibimos. Pero para Hegel no, lo contrario, ¿no? Él de hecho se va a Aristóteles. ¿Podemos hablar de Aristóteles? Claro, I have no problema. Ah, no es Sí. cierto. Sí tengo, claro, pero... pero entendemos Aristóteles entonces lo vuelve a retomar, ¿no? Ya se aleja un poco de Platón, este idealismo, ¿no? Ya cambia, sigue siendo Hegel idealista, pero, ¿cómo se llama? Se basa precisamente en las concepciones aristotélicas de lo que es la realidad. O lo que vamos a ver un poquito más adelante, la forma de pensar del ser humano es perfectamente natural, concuerda con la naturaleza. O las categorías del pensamiento concuerdan con algo real. No es algo que nosotros tenemos propio o único específicamente. Ahí es donde se separa el gran Kant del gran Hegel, ¿no? En ese sentido. Y ahí es donde empezamos a hablar. Bye. ¡Qué buena introducción! Gran, ¿no? Ya tiene ese sabes. pequeño divorcio. Y a la hora, no he terminado, perdón, decía el bar muy rápido. A la hora de que Pues yo, el tipo muere, ¿no? El famoso infinito, ¿no? Queda más determinado aún, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia no solamente es la historia del humano que se va haciendo al azar, sino que para Hegel los personajes históricos, en particular Napoleón en ese caso, ¿no? Representan un hito, una captación completa de lo que es el absoluto, ¿no? Cómo una persona puede cambiar el rumbo de la historia a nivel mundial, Sí, que fue el caso de Napoleón. de Napoleón. Ahorita nosotros estamos hablando con uno de los presidentes de la República, todos ellos han sido, de cierta forma, ¿no? Hitos históricos, donde estamos cambiando pues, la historia a partir de su forma de pensar. de sus reformas. ¿Sí? ¿Cómo es que un ser humano puede cambiar la historia de todos los seres humanos, ¿no? Ah, pues para Kant esto sería inconcebible, no podemos, pero para Hegel sí. ¿Por qué? Porque es una representación específica, ¿sí? Del infinito. Y aparte le tocó en su contexto histórico. Sí, le toca vivir ese contexto histórico que después se va a venir a repetir, ¿no? Ya en el siglo XX.
Y como no le había tocado verlo, no tenían la referencia, por ejemplo, tenían la referencia histórica de un Carlomagno, de un Claro. pero y de un Alejandro Magno también, que fueron personas icónicas sin cambiarle el curso de la historia. No le había tocado algo tan cerca, ¿no? Claro. De hecho empieza él muy a favor y apoyando las ideas de Napoleón, hasta que ya llega una... ¿Quién? Hegel. Hegel, hasta que ya hay en las invasiones que empieza a hacer y la guerra Algo que iba a decir que va hasta que le llevando, tocó no sé si le bailar tocó, con la más fea. le tocó bailar. A partir de que invade y destruye muchas cosas cercanas a él, a partir de ahí ya deja de admirar. No, de hecho, aquí en el texto que estuve yo revisando para venir a hablar hoy, sí menciona, ¿no?, que Napoleón incluso llegó a destruir su casa, pues, Sí. bueno, sus ejércitos, digamos, ¿no? Y por eso, bueno, el texto que escribe, que supongo que es el que vamos a hablar hoy, la fenomenología del espíritu, el último capítulo, uno de los últimos, dice el profe Vilo, no es de los más difíciles de entender dentro de la historia de la filosofía, pero fue porque él había hecho como una especie de esbozo. Entonces lo mandó a su editor, no estaba terminado, el editor no estaba dispuesto a darle un anticipo por un libro que no estaba terminado, y entonces se regresó, en 7 días terminó lo que iba a terminar sin correcciones ni nada, porque Napoleón bueno, sus ejércitos, repito, se metieron a su casa, destruyeron todo, él tuvo que huir, se llevó sus textos, terminó rápido en 7 días y lo mandó, ¿no? Entonces, Estaba lana. ajá, aparte el apuro, ¿no?, de terminar el trabajo que con tanto esfuerzo, supongo, había hecho, ¿no? Entonces, tiene todo que ver la forma de escribir, el apresuro, cómo él veía su contexto histórico, social, político. Y más que nada, pues era un filósofo Hegel que no sé si decir o si estoy bien en decir que creía en Dios, pero con todas estas nociones del espíritu absoluto, sí me di cuenta como que quería restaurar el nombre de Dios o de la divinidad en aquel entonces, ¿no? Porque sí menciona que la palabra Dios o la divinidad se usaban ya como una especie de banalidad, o sea, ya nadie lo tomaba en serio, y todo el trabajo de él fue para demostrar de alguna forma que sí tenía un peso, ¿no? La espiritualidad, lo divino, Sí, Dios. a él le toca vivir, por ejemplo, ya no un catolicismo al cual después regresan los alemanes, sino más bien vienen saliendo de lo que es el luteranismo. Entonces, Un cambio, ¿no? cambió, le toca presenciar ese tipo de cosas. Además, también él era de una familia con una postura económica muy, muy fuerte, y lógicamente tenía así que veían hacia otro lugar, así no se refugiaban en la religión como la gente pobre. Al contrario, no tenían negocios, pero sí su papá era una persona, un potentado muy grande, y la mamá pues pertenecía a una clase burguesas más fuertemente económicamente hablando. Sí, sí tenía dinero. Y cuando muere su papá, toda la herencia le queda, Le queda. a él. Bueno, es que ahí la pregunta, bueno, ahí quiero hacer una mención ahí. Ahí la pregunta, por ejemplo, el decir refugiarnos en la religión, ¿no? Estamos hablando de un cambio, digamos, temporal. Sí. Nosotros podemos actualmente hablar del refugio en la religión, ¿no? En ese entonces no era tanto eso, desde mi punto de vista, era más que nada entender por qué alguien me iba a decir cómo yo iba a vivir a Dios. En general, la gente, todas seguimos viviendo, ¿no? O la mayoría seguimos viviendo una especie de religiosidad, ¿no? A su Incluso el manera. ateo es un religioso a más no poder, ¿no? A O su sea, propia manera. no, claro, sí, siguen ese tipo de cosas, ¿no? Y Kant en este sentido se separó a la hora de decir no podemos concebir a Dios, trata de separar lo que es la religión, ¿no?, de la filosofía,
Y Hegel dice, pues no puedes cambiar, ¿no? Por eso de repente también se resulta muy difícil de poder comprender el texto, ¿no? Y es lo que yo te decía la vez pasada que nos vimos, pero que no pudimos grabar, que a mí se me hacía muy difícil este tipo de escritura o expresión de Hegel, porque es un lenguaje de religiosidad, pues supongo. Y pues trae su apego por o sea, es difícil leer a Hegel, ¿por qué? Porque para Hegel cuando habla del espíritu está hablando de Dios, de la historia, de la razón. De la sociedad, Depende en del qué ser término. humano. ¿Ah? Entonces, si a todo le llamas Geist, ¿no? Sí. Geist es en alemán, ¿no? El espíritu. Entonces, pues se vuelve un poco complicado, ¿no? Un tanto complicado. Ya captando ese tipo de cuestiones puede uno entonces darse una idea, ¿no? Ahora, su idioma o su lenguaje es difícil, definitivamente. Sí. Es muy garigoleado, ¿no? Y el alemán en sí es complejo en ese aspecto. Entonces, sí, para mencionar a un objeto le dan muchas vueltas. Sí, claro. Entonces yo recuerdo cuando estaba estudiando filosofía, por ejemplo, de la filosofía. Cuando estaba yo estudiando filosofía, si querías hablar de Kant, pues ¿cómo puedes hablar de Kant si no hablas alemán? ¿No? O sea, nos decían, ¿no? Entonces no puedes porque no hablas, Heidegger, todos ellos, si no hablas alemán, no lo entiendes. Sí, es muy diferente la traducción como se entiende al lenguaje nativo. Pues, claro. Por eso es bueno, sí, a mí con eso también me salieron en una ocasión que presenté una tesis y hablaba sobre Heidegger. Y me salió con que si no hablaba alemán, ¿cómo me atrevía? ¿No? Entonces no valía mi trabajo. Pero algo interesante es, yo tuve un maestro que era uruguayo y canadiense. Entonces él nos decía, dice, si quieren leer a los alemanes, léanlos en inglés. Dice, porque las mejores traducciones, si no quieren aprender alemán porque es difícil, dice, las mejores traducciones que se han hecho siempre son en inglés. Dice, los traducen tan bien que se explican mucho mejor. Dice, porque lo hacen para un lenguaje un poco sencillo, si sigue siendo filosofía, nos decía el maestro, pero no es un lenguaje, un inglés coloquial, sino un poquito elevado, pero es fácil de entender. Y hablando de los lenguajes, también otra cosa que tiene es que el alemán no se parece a ningún otro lenguaje. No, el inglés. Tiene una raíz, aparte Pero, por ejemplo, nuestro español viene del latín, del náhuatl. Se combina con el portugués, con el italiano, con el francés, con el árabe más que nada, ¿no? Entonces, el alemán como que está totalmente alejado de relaciones parentales con el europeas, ¿no? Ajá. Son indoeuropeas, pero sí tienen vienen de una ramificación diferente. Muy diferente. Sí, porque el sánscrito y el alemán tienen más cosas en común. Sí. El griego. Sí, por eso el griego también. El griego tiene ese... Sí, por eso Nietzsche antes de filósofo era filólogo. Sí. Lo que él estudiaba precisamente era el sánscrito. Y Schopenhauer también, ¿no? Que ya después hablaremos de ello, espero que podamos hablar de ello. Pero me gustaría mucho, ¿no? Sí, Esta sí, conversación a mí también. Que aprendimos mucho, ¿no? Pero es esa cuestión, ¿no? Aquí está muy interesante lo mismo, o sea, vaya, cada una de nuestras experiencias o nuestra existencia como tal es una representación creativa, pues, en el inconsciente divino, basándonos en este sentido, ¿no? Entonces, pues, no hay diferencia, pues, entre noúmeno y fenómeno, es lo mismo, hay una igualdad. Y en ese sentido, y en esto se acerca precisamente, volviendo a Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles todo era real. O sea, natural, real, material. ¿No? Las que hablamos, ¿te acuerdas cuando hablamos de Kant que mencionabas las cuestiones de las categorías del pensamiento? Pues para él estas categorías del pensamiento para Kant, ¿no? Son propiamente un desarrollo propio del ser humano, y para ¿cómo se llama? Hegel es la realidad en sí, son categorías reales, ¿no? De la realidad. ¿El nómeno será el nómeno en relación al fenómeno como el ente al ser? No, ahí el ente es lo que es, propiamente, ¿no? Y el ser es lo que está haciendo, ¿no? O sea, cómo se comporta, digamos, en el devenir. Devenir histórico, ¿no? Ese es el ser en sí. Ese ya es distinto.
Y, Para no y el confundir. ser ahí, no, Entre y el ese soplo. día es Sartre, ¿no? Y el día Sartre nos vamos a cambiar. Sí, no, pero para ese sentido, en este aspecto, pues la cuestión es de que nuestra mente o nuestros conceptos de realidad son propiamente conceptos de la realidad misma. Ujú. Por eso su famosa frase, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ujú. Ahora, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué es lo real? Pues son representaciones específicas de la mente divina. Y todo eso es racional. Tenemos la capacidad o la capacidad de racionalizar aquello que es real, es válida. Porque se puede pensar. Exactamente, porque es el pensamiento divino mismo, ¿no? Entonces, y a su vez, lo racional, o sea, las categorías del pensamiento son reales, ¿no? Entonces, Pero ahí aquí, tenemos la aquí igualdad. me causa ruido algo porque yo anoté una cita que me parece, y que sí, como mencioné hace rato, chocaba Hegel con Kant, ¿no? Ah, Si estamos hablando de que pensamos, pues, en ese sentido, Kant tenía una acepción que decía pensar no es conocer. exactamente. Entonces, yo puedo pensar mil cosas, pero eso no significa que, y lo platicamos en alguna vez, ¿no? Yo puedo pensar en las calles de Grecia, pero eso no significa que las conozca, pues. Sí, no todo el conocimiento. Entonces no Aunque estamos lo haya hablando recorrido. de conocimiento, estamos hablando de el ser que piensa. No, es que tenemos la capacidad de pensar, Ujú. pero no todo lo que hacemos es pensamiento puro, ¿no? Ni es pensamiento. Por eso estamos constantemente reevaluando. Es una especie de escepticismo o de dialéctica. Esa es la dialéctica. Esa es la dialéctica, exactamente. La reevaluación. Yo tengo entonces un pensamiento sobre algo, esto es bueno, ¿no? Y ese es bueno se va a presentar a otra cosa. Ahora, ojo, no va a ser a otro argumento, que es muy kantiano, Ujú. ¿no? Sí, El es el conocimiento mismo, para Kant, pero cambia. ajá, y el conocimiento para Kant y toda la onda serían cuestiones de las preposiciones, ¿no? O sea, el argumento, el juicio sintético a priori, etcétera, ¿no? Para este hombre ya no es eso, es el concepto, que tienes de hecho una diapositiva muy interesante ahí sobre lo Sí, que es la yo conceptualización, ¿no? revisé el texto de nuestro profe de la universidad, el profe Winfred Vilo, y creo que lo explica muy bien. Digo, no es del todo fácil, pero yo saqué algunas notas de lo que yo pudiera explicar, que siento que puede ser fácil o comprensible. Y por ejemplo, él nos explica que el propósito filosófico de Hegel coincide con el de Fichte y el de Schelling, ¿no? Ujú. Es decir, quiere comprender o quiere comenzar por comprender el mundo desde un solo punto unitario. Bueno, ahí es donde se aleja precisamente Hegel, ¿no? Ajá, O sea, porque no es un Kant solo hacía pensamiento, división. Ajá, exactamente. Kant hacía división, ¿no? Entonces, el punto de los Schelling y Fichte, pues sí era el yo, ¿no? Ujú. Pero Hegel nos habla de otro término, otro concepto que es la conciencia. Ujú. Tiene que ver, pero no sé por qué Hegel no utiliza el yo, él utiliza la conciencia. Y pues qué cosa tan difícil es poder determinar qué es la conciencia, ¿no? Porque tendríamos que, o sea, qué difícil es de ejemplificar la conciencia, de comprender la conciencia, de saber, si tengo yo ciertos estados mentales que me permiten a mí comprender mi conciencia. ¿Qué es la conciencia cuando estoy hablando de yo, etcétera, ¿no? Entonces, ese trabajo que hace Hegel sobre el término de la conciencia, pues sí se me hace bastante difícil, ¿no? No, pero es que de eso estamos hablando precisamente. Ujú. Olvidemos de la conciencia como una capacidad, digamos, de argumentar. Vamos a pensar en ese sentido más que argumentos, conceptos. Cada vez que yo pienso en algo, por ejemplo, o sea, debo beber o no beber esta bebida, ¿no? ¿Sí? No voy a tomarlo sobre, ok, como ¿cómo se llama? Como si fuera un silogismo, ¿no? O sea, algo a favor, algo acá, ¿no? Por lo tanto, esto. Sino que ahí entro en cuenta, digamos, mi concepto del sabor, mi concepto del momento, mi concepto del tiempo, ¿no? A la hora de que digo yo, esto es justo o El no, espacio. estoy manejando no términos lógicos, sino conceptuales. Entonces,
Mientras que para Kant las cosas son de aquí llego a acá, ¿no? De A llego a B directamente por la forma de pensar. Para Hegel me gustó mucho cuando leí pues este documento en uno de los autores, ahorita no tengo el nombre, luego se los doy, que es la cuestión de que para Hegel, en vez de irse por un caminito, es como si te sumergieras en una alberca y luego adentro de la alberca buscas puntos de referencia para ver exactamente qué es lo que estás viendo, ¿no? O sea, ¿qué conceptos estás manejando? ¿Cómo es posible que en nuestra realidad misma constantemente encuentro el positivo y el negativo juntos en el mismo objeto? ¿No? Ok, O sea, le vemos las dos formas a una sola. Constantemente, ajá. Porque estamos viendo la dualidad, pues. Ajá, o sea, De ahí es parte de la misma dialéctica, ¿no? O sea, pues es que poco a poco se va formando lo que va a venir haciendo ya la dialéctica. Es lo que nos hegeliana. permite avanzar. entonces tenemos una aproximación, pues, ¿no? Pero esa aproximación es tal cual una aproximación. Tenemos que ir llegando poco a poco a lo que es el conocimiento y podemos lograrlo, ¿no? Lo podemos lograr por de nuevo, porque la física, porque la ciencia, ¿no? Porque los momentos históricos, porque todo lo que hemos vivido, pues, ¿no? Nos conduce a pensar que un solo ser humano, si es capaz de superarse o salir de así, trascender, ¿no? Utilizando términos kantianos, puede lograr unificar a todo un grupo. Que la a todo un historia equipo, también nos enseña eso, ¿no? Claro. El avance, pero ay, a mí se me hace bien raro también pensar así porque aunque yo sé que estoy mejor, digamos, que en los años de la Segunda Guerra Mundial o no sé, pues eso tampoco no siento que sea mejor porque la gente es igual, o sea, no veo cambio de que la gente es más buena por esto. No. La gente es más junta, es más honesta, es más solidaria. La gente sigue siendo igual de Es más, grosera, después de la pandemia, déspota. Ajá. uno pensaría que la gente Ajá, que iba a cambiar. es peor. Sacaron el cobre, pero no sacamos, ¿no? Yo O sé, sea, eso nunca es lo que me hace a mí tener un punto de encuentro o un choque porque sí, Pues Hegel es lo que- explica bonito, o sea, nos vamos mejorando como especie, Sí. como humanidad, No, pero históricamente, no sé, o como vamos, persona, vamos a pero poner eso ahí. no siempre es así. Es que precisamente eso es, más que Hegel, eso lo hace Kant. A la hora de, si estoy racionalizando, voy a llegar a ser una mejor persona. Sí. Para Hegel no es así, ¿no? Y ese es uno de los errores que encontramos propiamente ya en la lectura de Hegel después. Con que yo sepa cómo funcionan las cosas, ya soy bueno. No, olvídate. Es una experiencia vital constante. Entonces, este concepto de libertad que maneja Hegel propiamente, ¿no? Ya es un concepto donde dices tú, a ver, mi libertad, pero es que en cuanto a relación a mi individuo con respecto a la humanidad, ¿no? Muchas veces me voy a tener que fregar yo, total de que la humanidad mantenga su cuestión, ¿no? Es lo que hablábamos cuando hablábamos del tema ¿dónde era? Que hablábamos precisamente de dejar fuera nuestras preferencias en favor de la mayoría. De la sociedad. ¿Cuál era? Sí, ¿con quién fue? Fue con de los primeros idealismos, ¿no? Berkeley, No, era el cuestión de la sociedad, comunidad, era de cómo nosotros preferimos, el utilitarismo, de gracias. Mill, gracias, Ajá, ok, sí. era eso, ¿no? ¿no? Cómo a Stuart Mill lo veces, maneja. cómo a veces tenemos que dejar fuera nuestra propia felicidad en favor de la mayoría, ¿no? Ajá. Que bueno, ahí entra la sensibilidad, ¿no? O lo que decíamos la otra vez con Kant, el sape de Aude, ¿no? El que decía él, a mí no me importa cómo funciona la razón, me pregunta por qué deseo. Sí. ¿Cómo es posible que yo ande deseando cosas que no corresponden a lo que el universo me pide? O sea, vaya, esa es la pregunta, ¿no? Pero Hegel es más concreto. Parece que estamos hablando de alguien así como que está hablando mucho, ahora sí, el concepto vulgar de idealismo, ¿no? Te está saliendo del mundo. Cuando él está concretamente hablando de salgo aquí, decido si voy a tomar un taxi o si voy a tomar un colectivo, ¿no? ¿Cómo tomo yo esa elección? Pues no la voy a tomar con base a una especie de argumentos, unas órites que le llaman, ¿no? O sea, argumento A, B, C, D, D, por lo tanto esto es lo mejor, sino que lo voy a tomar con respecto a cuestiones históricas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues, ¿no? A veces el colectivo va lleno y ¿Cuál no viene le más caso. vacío, lo que te ¿Cuál decía? viene más? ¿No? Ajá, Sí, en ese ratito ¿Cuánto nuestro tiempo cerebro puedo? hace rápidas inversiones y checa cuál es la mejor. Ajá. Y para La Hegel, solución. esas inversiones que está haciendo no se basan de nuevo en argumentos, se basan en conceptos.
estoy manejando el concepto tarde, el concepto bien, el bienestar, el concepto de cansancio. Ajá, exactamente, cansancio, ¿no? Etcétera. O sea, lo estoy tomando todo, ¿no? Entonces, por Ayer vi eso que se volteó un camión, ya no me voy a subir un camión mejor. okay, bueno. Mejor me voy en taxi. Sí. ¿Eso cómo se llama? Cosas así de la experiencia también. Claro, Pues, o sea, es lo concreto, ¿no? Propiamente, ¿no? El llevar a cabo las cuestiones filosóficas a lo concreto, ¿no? Lo que estamos hablando. Que era lo que siempre decíamos aquí, o cuando manejamos el concepto histórico digo, filosófico de Ortega y Gasset, ¿no? O sea, la filosofía que estudia todo. ¿Puedo saber todo? No, no puedo. Pero entonces voy a tratar de encontrar estructuras o formas de poder identificar aquello que no puedo comprender. ¿Y qué es lo que no puedo comprender? Pues todas las decisiones que tomo constantemente. Si yo fuera capaz de poder predecir el futuro, no habría cuestión o motivo para estar eligiendo. Simplemente seguiría una ruta, ¿no? Tal cual. Y esperando a que llegue el futuro. A que llegue el futuro, que ya sé cómo es, ¿no? Pero como no es así, entonces me estoy constantemente dirigiendo hacia lo desconocido, ¿ok? Hegel decía es que es un constante ahora. Sí, por eso. Ajá. Y ese ahora constante, pues precisamente lo estás manejando no solamente, digamos, en conceptos filosóficos, en la vida cotidiana, constantemente. El mover una pala para ver cuánta tierra voy a agarrar más a la hora de mover, ¿no? O sea, el seguimiento, ¿no? Si sigo escarbando o no, vaya. Todo eso son cuestiones ya que Hegel se apoya, pues, precisamente para abarcar todas las posibilidades. O sea, para él el pensamiento es el mismo de una persona que está acabando una trinchera, ¿no? A la persona que está tratando de encontrar la cura del cáncer. Es lo mismo, son los mismos tipos de pensamientos, los mismos tipos los elementos, de ¿no? los elementos, exactamente. Entonces, olvídate pues de todas estas cuestiones, es lo mismo. ¿Y por qué es lo mismo? Pues porque todo es Dios. Y ahora una pregunta, ¿el ahora constante es una horita? O ya merito, como ya dice, merito. como Es un cuando me minutito. dice mi hijo, ahí voy, Ya merito, ahorita voy. Ahorita no. ¿Cuándo? Pues sí, ¿no? ¿Y por qué elegir dejar que lo limpien o no, verdad? De nuevo volvemos, ¿no? O sea, porque te cae mal la persona, porque no te da buena espina, porque si piensas que te van a rayar el carro, porque de repente hay gente que dice, pues es que si me pasa con ese trapo sucio el carro me va a rayar, ¿no? Sí. ¿Ah? O te dejas porque pues hay que ser buena persona, ¿no? Y con base en qué Sí, te estás decidiendo que es una buena persona. Bueno, o no, Pues ya traes una serie de juicios y de conceptos y de cómo los manejas, que pues puede que no sea la mejor forma, ¿no? De ahí nos vamos a la tesis, ¿no? O sea, en este caso de que el hombre murió, ¿no? ¿Cuál es la tesis? Pues que el hombre existe. El hombre existía, ¿verdad? Sí, sí. O existía como ser vivo. Pues se quiso morir. Es como decían Ándale, antes. se quiso morir. ¿De qué murió? Pues se quiso morir. Sí. ¿Cómo que así decían antes? En los pueblos, o sea, ¿Sí? cuando no sabían de que de repente, no sé, te morías, te ibas a dormir, te daba un derrame cerebral y ya no despertabas. Entonces, ¿de qué murió? Pues se quiso morir. O sea, pues no conocían causa, pues. Sí, ándale. Entonces pues, es más fácil decir se quiso morir Sí. que tratar de averiguar, ¿no? Y hacer una autopsia, etcétera, ¿no? Y tratar de encontrar las causas finales, ¿no? Etcétera. O pues estaba quejando y ya, hasta que se quedó dormidito. Ándale, sí. Qué suave O- morirte así. O sea, puede ser. Sí. Luego ni te das cuenta en ningún caso. Sí. O a lo mejor ya eres fantasma y ya ni cuenta te dice que te Ándale. moriste. ¿Sí me ves? Todavía no me voy, pero sí. Entonces, no soy. Y quién sabe, ¿verdad? Porque a lo mejor todos son producto de mi imaginación. Ese tipo de cuestiones, de repente, el solipsismo, ¿no? Que llamamos, donde nada más pienso que yo solamente soy el único que existe, ¿no? No confundir con narcisismo, porque eso es distinto, Sí. ¿no? Pero es esta onda, ¿no? Soy el único que existe y todos son ideas o inventos de mi propia mente, ¿no? Yo pienso que el solipsismo es un egoísmo. Sí, ¿cómo se llama? Es un caso extremo de soledad absoluta. O sea, te encuentras completamente solo en tu propio pensamiento, porque aquello que estás percibiendo es el pensamiento, es tu propio pensamiento, nada más.
No hay más allá. Y eres solipsista porque te das cuenta y aún así lo sigues haciendo. Sí, sí. Hay Puede gente ser. que no se da cuenta. Pues. Sí, claro. Ándale. Los milagros ocultos. Sí. Pero, Otra cosa que revisé del texto y que quisiera comenzar es que, pues Hegel, bueno, ya mencioné que los demás hacen su camino filosófico con el término del yo, ¿no? Y Hegel lo hace con algo que le nombra la conciencia pura, que lo denomina también como la primera forma o la figura del espíritu. Ya vimos también, como mencionaste, Javnio, que, bueno, el video que me pasaste de la señora está muy interesante. Rosana Kramer. Ajá, y ella nos dice, ¿no? Que algo también que hace Hegel al utilizar conceptos, por ejemplo, del espíritu, es que se utiliza de distintas formas y dependiendo del avance que vayas teniendo en la lectura del texto, ¿no? Y sí, como mencionas, digamos, el concepto de espíritu se utiliza como conciencia del universo, conciencia de la especie humana, razón, o razón como historia de la humanidad, la cultura europea, como mencionaste, y Dios, ¿no? Entonces, algo que también hace Hegel o explica el profe es que quiere hacer un análisis del ser puro. Este ser puro pues es como una figura del espíritu, ¿no? Y menciona también el texto que una de las razones por las que, bueno, no solo el texto, aquí lo menciona el profesor, pero yo también tuve oportunidad de revisar los podcasts de un doctor en filosofía, Darin McNabb, que explica muy bien, que En también 18 dice, ¿no? capítulos. En 18 capítulos, la filosofía de Hegel, ¿no? Y los dos hacen énfasis en esto que ya tenemos tiempo mencionando, ¿no? Que la filosofía de Hegel es dura, es difícil, es incomprensible para mucha gente, ¿no? Pero, y de hecho también Hegel menciona en una parte del texto que ¿En dónde? ¿En dónde? este camino, no tengo la página exacta, ¿no? Pero, Por osmosis, me pásale. pero este camino es digamos, de llegar al conocimiento, es doloroso, él también lo menciona, ¿no? Es difícil, es angustiante, es doloroso, porque dice, no es un camino de purificación del espíritu, ¿no? Lo que estamos haciendo entonces es como quitarnos esa turbación para llegar a un conocimiento, dice él, del ser puro, entonces, o de la certeza sensible, ¿no? Que quiere llegar hacia a un saber más puro que es el del espíritu absoluto, ¿no? Entonces, dice, no, es un camino, Hegel mismo dice, no es un camino difícil, doloroso, angustiante, es pesado, pero se tiene que hacer para ir subiendo, digamos, ciertos peldaños, ¿no? Sí, Entonces, le llaman en algunas partes que me interesó mucho, en cuestiones esotéricas, le llaman que es Hegel lo que hace, escribe un libro de iniciación, ¿no? Para poder entrar a lo esotérico, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ya un espíritu libre de todas las cuestiones carnales, por decirlo de alguna manera, para poder entrar ya en cuestiones que obviamente la razón no puede entrar. sí, ocupa una preparación, digamos, ¿no? Exactamente, sí. Es como así, tienes que entrar a la prepa para poder entrar a la universidad. Sí, Entonces, son etapas, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Dice que este es el camino que el espíritu debe seguir para depurarse de la duda, de la angustia, de la desesperación, ¿no? Entonces, para Hegel ese camino es el saber en sí, ¿no? Y lo tenemos que sufrir, digamos, para transitar por un camino de la verdad, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, ahí es porque lo que mencionaba de Aristóteles, precisamente. Aristóteles define el movimiento precisamente como el paso de la potencia al acto. Exactamente, Entonces, también. Entonces es el acto También puro. lo vi. Claro, sí. No, yo sé que lo viste por lo que estás diciendo. Sí. No, es Se eso. puede sintetizar, por ejemplo, en la dialéctica de una manera sencilla, ¿no? O para poder entender, por ejemplo, presentas una tesis
luego pues va a venir una antítesis, Ujú. y para que eso tenga un efecto, pues va a venir ponerse de acuerdo y crear una síntesis. Sí. Ahí tiene la tercera parte. Ujú. Pero una vez que esta síntesis ya se hace costumbre, se convierte en tesis, Ajá. otro punto de vista del cual va a surgir nuevamente una contraargumentación que viene siendo nuevamente una antítesis. Vemos cómo ahí está medio escondido Sí. el escepticismo. Sí, sí, y poco a poco se va creando esta cadenita. Pues. ¿Dónde se detiene? Pues no sé. En realidad no hay una... Se detiene en la adecuación del pensamiento con la realidad. Sí, pero en ese es muy similar a la filosofía. Seguimos cuestionando. Claro. Y aquí estaba acercando a la respuesta, pero no es tan satisfactorio, ¿no? Ujú. Sí, no, por eso incluso Hegel dice que la filosofía es una teología racional. Sí. ¿No? Vaya, en ese sentido, Sí. siempre va a haber espacio para la fe, para la creencia. Sí, sí. Si no, ¿cómo? ¿No? O sea, no. Por Incluso. no llamarle razonamiento, porque es lo que estaban evitando, ¿no? Exactamente. Más bien creando o adentrándose a la ideología, pues. Sí, o sea, que ir más allá del racionamiento puro. Sí. O sea, aparte hay emociones, hay motivos, Sí. ¿no? Hay cuestiones sensibles, hay cuestiones valorativas también, ¿no? Etcétera. Y eso todo entra. Entonces, la pura razón no puede resolver todas estas cuestiones. Y que también la cuestión de no de cuestionar la razón o de negarla, es por la frialdad que tiene la misma razón, ¿no? Que viniendo de Aristóteles todo es lineal, todo es cálculo. Entonces, si no es racional, va a ser muy lógico. Y Pues es así. Es A el igual padre a de la Sí, sí, lógica. ajá. A, entonces B, ¿no? Y entonces C, y no, así no funciona. Por eso precisamente esto de tesis, antítesis, Y síntesis, lo dibujan como una especie Yo lo de un veo como movimiento de lo espiral. ideal, Es como una espiral espiral, de lo sí. ideal, donde estás constantemente subiendo. Ujú. Estás dándole, pero ya no estás como en el plano de Kant, que decía yo que era lo del distanciamiento crítico de la realidad. No estás en un solo plano dando vueltas, No. sino que estás elevándote, Sí, estás como por llevando a otros escalones. conceptos. ¿Ah? Sí, y es a lo que me refería también con esto de la examinación Niveles. constante, ¿no? Ahí nos vi nada más así, por paréntesis, Sí. antes de que, porque eso quiero escuchar lo que me vas a decir ahorita. La cuestión es de que, bien me lo decía mi padre. En ese momento no lo captabas, ¿no? Sí. Pero pasa la experiencia y pasan las otras cuestiones. Y, Y ahora sí es entiendes. cierto. Y No te lo van entendías cayendo. en potencia, pero en acto ya lo entendiste. Ahí estaba. Sí, y ahorita que mencionaste, pues esto de la dialéctica es este camino, ¿no? De la examinación constante porque menciona, ¿no? Esta examinación constante es para que el espíritu alcance su objetivo. Y ese objetivo es el resultado de la historia que se va examinando a sí misma, ¿no? Y se va corrigiendo a base de pautas que se van haciendo para cada una de las pautas del saber, ¿no? Entonces, Hegel también describe esos niveles del saber y yo le mandé a Martín una cita que quiero leer, ¿no? Está en esta página 153, en donde explica, digamos, de qué se trata el examen de la conciencia o digamos de la conciencia del mundo, como para ir haciendo este examen crítico, ¿no? Entonces, lo voy a leer. Dice, así pues, y tiene que ver con lo que dijiste hace rato, que concuerde el objeto con la realidad, o no me acuerdo cómo dijiste. Es la adecuación del pensamiento al objeto. Ajá, sí, mira, dice, así pues, en lo que la conciencia declara dentro de sí como el en sí o lo verdadero, tenemos la pauta que ella misma establece para medir por ella su saber. Pues bien, si llamamos al saber el concepto y a la esencia o lo verdadero lo que es o el objeto, el examen consistirá en ver si el concepto corresponde al objeto. En cambio, si llamamos concepto a la esencia o al en sí del objeto y entendemos por objeto, por el contrario, lo que él es como objeto, es decir, lo que es para otro, el examen entonces consistirá en ver si el objeto corresponde a su concepto. No es difícil ver que ambas cosas son lo mismo. Termina la cita, ¿no?
Entonces, sí, lo que tenemos, Tranquilo, Martín, todo va a estar bien. lo que tenemos entonces, o lo que yo entiendo que hace es esta transición de una forma o figura de la conciencia a otra, ¿no? Y este es el movimiento dialéctico que se hace y que es lo que nos permite el desarrollo del espíritu, ¿no? Que nuestra percepción de algún objeto se alcance y después sea superado, ¿no? Entonces, estaba leyendo la No, excelente. Entonces, este movimiento tiene estos tres significados, ¿no? Que en el texto dice, primero es recoger, después conservar y finalmente superar, ¿no? Entonces, una autocontradicción es superada, lo superado es a la vez conservado y elevado al nivel anterior o al que sigue, ¿no? Entonces, Es como un niño que deja de jugar con sus juguetes, ¿no? sí. Primero recoge los juguetes, ¿no? Los conserva, juega con ellos y eventualmente llega un punto donde ya no le llaman la atención, ya son superados, ¿no? Ya se da cuenta de que estaba nada más preparándose para otra cosa. Para otra etapa. Los guardas, ¿no? Y lo que sigue. Y es lo que Marx tomaba en cuenta también en ese sentido de Hegel, ¿no? Pero lo tomó de una forma totalmente material y para explicar la historia material, ¿no? Cómo es superado ciertas cosas en la historia, ¿no? Digamos, hay unos trabajadores que están siendo explotados, esa es la tesis, ¿no? La antítesis, pues el dueño de la empresa que no quiere pagar, se beneficia de ellos, los explotan. Una lucha entre ellos dos, tesis, antítesis, y tiene que salir algo superado entre ellos dos, ¿no? Que digamos, horario laboral de 8 horas, derechos de trabajo. Y arreglan las cosas. Así él lo entendía Marx, ¿no? En el sentido de la movilidad de la historia, cómo tiene también estos tres pasos siempre que Hegel descubre, ¿no? Y que utiliza. Sí, bueno, ya hablaremos de Marx en su momento, pero precisamente es eso, ¿no? Es un alejamiento, ¿no? Por eso llamamos a este vato como idealista, pero ya no es un idealismo como el kantiano ni como el anterior, no. Porque este idealismo es un monismo propiamente, ¿no? Es diferente. Es decir, como todo es pensamiento divino, entonces, pues todo es una idea divina propiamente, ¿no? Pues viene de ese acto divino, donde Dios se permite ser contingente, ser efímero, ¿no? Para vivir experiencias en puntos en Permite que particular. pensamos eso. Ajá. Para que Bueno, a ver, más ¿cómo que- le haces, perro, y vives? No, pero más que permitir es como se permite al mismo vivir la experiencia a través de ti, ¿no? No es como que un castigo o un beneficio, no, es nada más como que, ¿qué se sentirá vivir en Tijuana? ¿No? Oye, pero también quiero saber qué se siente vivir en el DF y qué se siente vivir en la India y qué se siente, entonces, pues ¿cómo le hago? Pues yo, Dios, pues puedo vivir todas las vidas al mismo tiempo, de todo el mundo. Sí. Entonces así llegaron las experiencias humanas, ¿no? Mientras yo nada más puedo tener la experiencia de una vida en particular. Este ente, ¿no? El ente histórico, el Geist, está viviendo todas nuestras vidas al mismo tiempo. Que suena como que muy raro. ¿Qué te comiste? No es cierto. 3 tacos aquí de estar muy buenos para ver. Pues, ¿de cuál? Oye, De ahí ahorita arrachera, saliendo. por favor, porque sí. Le pusieron unos honguillos ahí, ¿verdad? No, bueno, es que sí. Eso de champiñones al ajillo. ¿De qué champiñones? Sí. ¿Qué ajillo le pusiste? Y se supone que si una de estas singularidades o de estos determinados finitos logra trascenderse a sí mismo, entonces se acerca más a Dios, se acerca más al absoluto. Vamos a dejar de hablar de Dios, ¿no? Se acerca más al absoluto, logra trascender y ver desde arriba pues su entorno social y entonces logra generar entonces cuestiones que van a dirigirse hacia el beneficio de todo en general, ¿no? Entonces se convierten en estos seres históricos, donde la historia, todos los actos anteriores del mundo casualmente convergen en una sola persona. Y a partir de esta persona se vuelve a abrir otra vez el momento histórico, ¿no? Que es curioso, pero así se maneja la física, ¿no? En cuestiones ya cuántico, etcétera, ¿no?
El ejemplo es propiamente de este Richard, espérate, el que estaba en el... Feynman. No. ¿Vale? Ah, Feynman. No, es ay Dios, se me acaba de ir el nombre. ¿Estaba qué? Sí, de ruedas. Sí, El que estaba así. Hawking, gracias. Stephen Hawking. Stephen Hawking, exactamente. Ajá. Stephen Hawking, por eso él dice que la materia no existe, tiende a existir. Pues, ¿cómo es posible? O sea, ¿cuál es esa diferencia? Físicamente hablamos de que es más difícil para la materia ser que simplemente ser energía. O sea, el hecho de mantener y concentrarse en un estado específico causa conflicto, causa gasto de energía, cosa que en el universo no se ve. Todo tiende al mínimo estado de reposo, o sea, todo quiere estar tranquilo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se una de repente dos átomos de hidrógeno, lo que sea, que generen un helio o lo que tú quieras, ¿no? Por eso no nos gusta trabajar. Yo tiendo a ser como el universo. Así es. Por eso nosotros cuando estudiaba física teníamos la ley universal de la hueva. Sí. Que la hueva no Pues se sí, crea ni se destruye, tan solo se transforma. Pero pues tienes la expansión. Y para poder mantener la forma, tú vas al gimnasio, ¿verdad? O sea, Y la gusto. tú sufres para mantenernos a nosotros gorditos. Es una onda. Somos un universo en expansión. Sí, porque están todos trabajando y no falta el flojo que está ahí nada más, ¿no? Y él está absorbiendo la hueva que nosotros no entendemos, que no estamos usando. Entonces, Ay, No, pero el era gimnasio para mantenerme grande. Porque si no, grande. no. no fui una semana y media y regresé y me dijeron, estás bien flaca. ¿Tampoco? Ya, no, pues no. Pues entonces no voy a ir porque me voy a quedar. No, o sea, es lo mismo, pero se va a... No veas mi panza. No me violentes con los ojos. Sí. Ay, yo viendo la panza. Me cierro la... Pero eso es, ¿no? Eso es en ese sentido. Eso es lo interesante, lo que me gusta mucho de Hegel en ese aspecto, ¿no? Y es el por qué, digamos, ya después volvemos a retomarlo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, a todos los existencialistas, ¿no? A Camus, ellos, los que salieron de la Segunda Guerra Mundial, Sí. no comprenden cómo es posible que exista un Dios, ¿no? Que quiera tanta destrucción, tanta muerte, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Pero es que Etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que estaba escrito en una donde tenían a las personas en los campos de concentración? Había una frase. Sí, Arbeit macht frei. El trabajo hace libre. No, era algo de Dios. No, es Arbeit macht frei, lo que dijo él, el Pero- trabajo hace libre. ¿No? Sí, pero yo me refería a otra frase que estaba también rayada en esos campos. Algo ¿Cuál que lo lee? de Dios, de que no existe por algo o algo. Sufre y vivirás. No, me No, pero acuerdo. sí, lo que decían los campos de concentración era el trabajo te hará libre. Pues sí, claro, porque pues, estaban trabajando, pero para otra cosa. Si tomas en cuenta o consideras que existe, de nuevo, empezamos ya con broncas y contextos. Todo lo que le estamos diciendo nosotros de Hegel ahorita es una embarradita, ¿no? Obviamente. Todo lo que está, o sea, por eso tan nerviosos mis queridísimos compañeros, ¿no? Porque Por eso no porque- queremos hablar. Sí. yo sí quería hablar porque yo sí puedo hablar superficialmente de cosas. Ellos son más densos, ¿no? Y sí, efectivamente, es que hay una densidad donde estamos aquí diciendo cosas o yo estoy diciendo cosas que son incongruentes, ¿no? Para la filosofía propiamente hegeliana, porque está muy simplificado, ¿no? Tiene sus que veres, ¿no? Sus Sí. cuestiones. Pero así hablando en términos generales, se me fue. Se me fue. Fíjate que aquí tomas algo importante, porque sí tiene que ver, con todo y que los tres tenemos filosofía, tiene que ver mucho la formación. Ajá. La formación y la manera en que le entramos a ese tipo de gente, Ujú. a esas lecturas. Claro. Porque en su momento a lo mejor lo que leímos fue más tipo consulta. Y aparte, como que cuando uno estudia, va agarrando como su línea de pensadores, ¿no? O sea, a lo mejor alguien dice, no, a mí me gustan más la filosofía griega antigua, ¿no? A mí el existencialismo.
A mí el materialismo, a mí comunismo de Marx, Sí. Bueno, es pero ahí como son que las- cada quien se va haciendo a una línea y bueno, yo no soy de las personas que te leo de todo, o sea, yo también tengo mi línea y por eso me tenía tanta dificultad Hegel, porque no es una lectura que yo frecuenté mucho en la escuela. Sí es de verla, obviamente, porque Sí. la tienes que Sí, revisar, pero es como en todo en el filósofo, o sea, por un ejemplo, bueno, en física, de repente la gente a mí me pregunta, a ver, Jamio, explícame lo de la teoría de supercuerdas, y digo, no manches, ¿no? O sea, a mí el que me explicó a mí la teoría de supercuerdas en su momento fue un vato brillante, gravitólogo, un gravitólogo, el que estudia la gravedad, es el que estudia la teoría de supercuerdas, ¿no? Etcétera, con doctorado en Oxford, ¿no? O sea, que estudió en Inglaterra, etcétera, y me lo decía así como que yo no lo entiendo tampoco, pero ya en otros niveles, ¿no? Sí. Pero imagínate, él tuvo que pasar de la licenciatura a una maestría, a un doctorado, se sienta conmigo y me empieza a explicar cuestiones, pero pues obviamente dices tú, yo no, como dices tú, ¿no? Como acabas de mencionar, no puedo yo leer esto, ¿no? Pero lo que sí no me gustaría que quedara así como que al aire, ¿no? Es la cuestión esta de que si bien nos podemos especializar en una cosa, no negamos las demás. Ajá. O sea, vaya. No. por Ahí es eso no donde hay- dejamos de hablar de Hegel, pues Sí, aunque aunque es difícil, tratamos aquí también de comprenderlo entre todos, ¿no? Porque si yo no lo puedo hacer sola, ustedes me van a ayudar y aquí platicando pues salen las cosas, Sí, ¿no? no, es la parte, sí, exactamente, Que es sí. también el motivo de hacer estos programas, me supongo, ¿no? O sea, la charla sale, platicas, intercambias lo que leíste, lo que entendiste. Sí, o sea, es que me ha tocado gente que de repente dice así de que yo no he tenido el honor de leer a Marx, pero, y empiezan a hablar de Marx, así como que, si no lo has leído, Mejor, o sea, eso es muy es distinto, verdad, sí. eso es muy distinto, ¿no? Dijera Wittgenstein, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Los matemáticos tal cual, ¿no? Al final del libro es, pero eso es, ¿no? Sí, Pero es sí. que hay banda que dice, es que mi gusto es, y esto no es de gusto, ¿no? Volvemos, es de O mi especialización. opinión. Y es de sufrir. Sí, pues oye, pues venos, mira, la gota La, gorda, la gorda. la gota gorda. Es increíble. ¿Cómo ves? ¿Estás bien? Sí. Me da gusto, Ya porque después estaba de- muy nervioso y ahorita los veo bien emocionados. Ya después de esa, es más, me voy a comprar la biografía de Hegel. No, me mortifica saber por qué murió a los 60 años. Sí, Ya. muy joven para su época. Ya. Estaba enfermo, Yo creo que sí, porque fácil hubiera vivido hasta los 85, como otros, ¿no? como otros. Pero sí, Bueno, murió, la murió joven. guerra, etcétera. Sí, No, y además tenía una esposita como de 23 años, 24. Ok, Yo creo que ok. ya lo mató. puede ser. Ah, Sí, debió haber sido la mujer. Sí, sí. Que no, ¿cómo crees, hombre? Sí, está leyendo un chisme, creo que se enamoró de una alumna clásico. Sí, pues sí. clásico, Clásico. típico. Y como antes no había el Me Too, entonces pues de ahí soy. No, pues sí. Bueno, y a mí en lo personal, ya hablando de estas cuestiones, ahorita que acabas de mencionar, Paulino, en la cuestión de que a mí, por ejemplo, cuando digo, no me especializo yo en estética ni nada por el estilo, me cuesta trabajo de repente captar las cuestiones artísticas, pero la estética hegeliana me parece que para mí me parece precisamente como una base muy buena para poder definir si una obra de arte es buena o no. A mí en lo particular me parece que cuando el pensamiento concuerda o se adecua pues a la obra de arte, entonces estamos hablando de una cuestión artística pura, ¿no? O sea, si una obra de arte no tiene que ser explicada, pues no es una obra de arte. ¿No? Si tengo que decir, mira, esto representa esto, yo no lo puedo captar. Cuando yo olvídate. pinté eso, estaba pasando por una etapa que no, pues eso ya no es. Ándale, Sí. contrario a que si ves a un Van Gogh y puedes decir, mira, estaba pasando por esto Sí. él, porque te lo está expresando en la obra de arte, ¿no? Entonces, lo que él quería, lo que en este caso, ¿cómo se llama? Van Gogh, ¿no? Lo que sea, quería expresar en su obra, lo logró, ¿no? Esa es digamos, la clave de un buen artista. Y en eso se basa la estética hegeliana, precisamente. El arte, bueno, niega a Platón en ese sentido, no es que nada más sea una copia de la realidad, sino que a través de mi subjetividad como humano, ¿verdad? Logro captar algo universal en esta obra que cualquier otra persona puede llegar, la puede ver y la puede captar, no puede entender. Esa es la universalidad del arte. Exacto, acorde a Hegel, ¿no? Que luego cambia mucha gente, ¿no? Pero para mí me parece un excelente punto de partida para poder estudiar el arte o para poder llegar al arte, ¿no? Como en sí, ¿no? O sea, de que
Me estaba, por ejemplo, me sorprendió recientemente que leí un texto donde venía que era pecado, ¿no? Utilizar la perspectiva en el arte, ¿no? Y ¿Por mucha qué? banda decía, ajá, porque te estabas acercando demasiado a la realidad tal cual era. Entonces, para ellos, no, el arte tenía que ser una representación, pues, Sí, una distancia. con una distancia de que efectivamente no puedes lograr las cosas tal como Dios las engendró. Entonces, Ah, tiene por que eso ser. el pecado. Entonces, por eso decían que era pecado, exactamente. Que digo, ahora, hoy en día no, ¿verdad? Pero se entiende, pues, en ese momento, algo que fue un gran paso, ¿no? En el desarrollo artístico, el poder desarrollar perspectiva, ¿no? Con Botticelli, ¿no? Y generar estos cuadros que son mucho más vivos y que no le quitaron absolutamente nada de humano al arte, ¿no? Que no lo hicieron, seguías transmitiendo las emociones y los pensamientos del artista se podían leer o ver a través del lienzo. A mí me parece muy impresionante todo eso. ¿Cómo se dio el camino de el crecimiento de cómo uno pintaba o veía, digamos, o plasmaba sus obras y otra persona totalmente distinta y como no me acuerdo quién fue el que le dio el sentido de profundidad a las obras? Botticelli. Botticelli. O sea, la perspectiva es de Botticelli. Sí. ¿Ah? Sí, Muy interesante. sí, el cuadro famoso de donde está la academia, ¿no? Donde están todos los que sale Platón y Aristóteles, es uno de los primeros cuadros donde se representa la perspectiva. Y no es de Botticelli, no recuerdo de quién es esa obra, pero Giotto, no sé de quién sea. Para que les miento, ¿no? Ya averigüen, ¿no? Pero es la idea de que estás acercando demasiado a la realidad. Que es, por ejemplo, como la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? O la cámara fotográfica en su momento, ¿no? Brujería. No, deja tu brujería, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser arte una impresión exacta de un momento específico? Sí. Es lo que la gente decía, pues entonces la pintura va a desaparecer, porque pues ya no es necesario pintar algo, ¿no? Sino que nada más lo grabas. Pues resulta que también la forma de cómo manejas la cámara y de cómo acomodas, ¿verdad? Luces y Te todo. producen una obra artística. Puedes ver una foto que, wow, ¿no? O sea, te genera un chorro de ondas, cómo lo vio el fotógrafo. O sea, vaya, esas perspectivas. Entonces, estas herramientas nuevas nada más simplemente siguen siendo herramientas, no son sustitutos jamás de nuestro De aspecto la humano. realidad. Ajá. De la realidad humana, ¿no? Vamos a decir. Sí, que de alguna manera sustituyen el, el símbolo, ¿no? O el significado de la palabra o del concepto que uno está imaginando. Entonces son representaciones más que... Claro. Entonces, bueno, su metodología habla precisamente de la capacidad de que existen varias metafísicas demostrativas y que sus metafísicas propiamente demostrativas, como las llama él, pues pueden abarcar específicas cosas, pero no nada en general, ¿no? Entonces genera una especie de nueva metafísica que es no deductiva, es tampoco inductiva, ¿no? Sino que habla del pensar propiamente, ¿no? Y ya holísticamente el pensamiento como tal, ¿no? Como no tanto la validez de la preposición, sino una validez de un concepto. ¿Qué tan válido es utilizar cierto concepto en un momento específico, ¿no? De lo que estás Y válido me imagino que te refieres también a la conexión con lo real, ¿no? Sí, exactamente. ¿Eh? Que se da automáticamente para él porque pues es igual, no estamos pasando por un filtro, ¿no? O un lienzo. Sí, ya no hay dualismo, digamos, No. entre yo y la cosa. Exactamente. Y Pero que entonces, tanto corresponde la cosa con... y como las cosas son y no son a la vez, pues entonces cualquier dicotomía que presentes está ya de antemano, ya está mal, ¿no? Para Hegel no le gustaban estas dicotomías donde esto es verdadero y esto es falso. Eso hay que dudar de esas cosas, ¿no? Más que nada porque entonces te estás negando un aspecto pues propio de la realidad misma, ¿no? Cuando este vaso es vaso y no es muchas cosas más, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hablar de dónde empieza el concepto vaso y dónde termina, ¿no? Si lo hablo en el contorno, pues es una onda formal, ¿no? Entonces estoy aplicando una causa formal para definir esta cuestión, ¿no? Hablando de otra vez de Aristóteles y la causa formal, eficiente, etcétera. Estas causas que llaman, que ya son categorías del pensamiento para... Son como 7, ¿no? Son 4 las causas. Sí, es cierto. Las de Aristóteles son la material, la formal, la eficiente y la material. Necesaria. Material ya dijiste. Es material, eficiente
formal y final. Pues, así. Final. ¿Cómo dije definirías el necesario. vaso? Así como cuando definiste a la persona final. ¿A qué? Así como cuando se definió a la persona que ya había muerto. Ajá. ¿Cómo se definiría el vaso? Pues es que el vaso ahí está, ¿no? Entonces, o sea, es una determinación finita, ¿no? De un concepto infinito, pues, pero no estoy hablando de que ya no es vaso. Pero al momento en que lo Sigue tiro y siendo. deja de ser vaso, se convierte en basura, que probablemente eso va a pasar. Aquí yo estoy seguro que claroscuro café, ¿verdad? No los vuelven a Reciclan. utilizar. No los lavan y los No, vuelven a o sea, los utilizar, ¿no? convierten en otra cosa, digamos. Entonces, en este momento en que estaba a la mitad, pues hasta cierto punto, si no me la acabo, puedo considerarlo ya como un desperdicio. O mientras puedo verlo como aquello que me está manteniendo Y además la es barata salida, ¿no? porque, por el tipo de material. Pues, Ujú. Está constantemente reciclable. siendo. O sea, es y no es al mismo tiempo. Ujú. Y ese es el problema. Cuando te vas como preposiciones puras, lo que va a ocurrir es de que estás constantemente asumiendo que esa cosa es, que el ser está detenido, no está en movimiento constante. Es lo que Hegel Es el dice que problema. es el problema. Todo está en movimiento. Sí. Todo, constantemente. Hay ser fantasma cuando no se da cuenta que está muerto. Exacto, por ejemplo. O sea, estamos hablando de que todo está constantemente autodeterminándose. Por eso es polter. Por eso, volviendo a lo del vato este que muere, a la hora de que dices muere, dice, se auto, o sea, no es para decirlo exactamente, ¿no? Se define más aún con su propia negación, ¿no? Sí, Sí, es o sea, necesaria. parte de este vaso es que sabemos que eventualmente va a ser desperdicio, va a ser basura, ¿no? Entonces, ¿cómo, no? Ajá. Cómo la arena entonces tiene el potencial de ser vidrio y que ese vidrio tiene el potencial de ser, pues, anteojo, ¿no? O sea, lo que sea, y de repente, pues, esto se me rompe, espero que no sea hoy, ¿no? Al menos. Van a ser, pues, ahí un desecho, o van a ser, puede que alguien los encuentre por ahí, los utilice para andar quemando, o lo que sea, pues, ¿no? O sea, dándole otro uso. Que bueno, ahí viene eso del utilitarismo, ¿no? O sea, de ahí entran los utilitaristas. Las cosas no se definen por lo que son, sino por cómo las usamos. Sí, también. Pero vaya, ¿no? La utilidad. Entramos. Sí. Me gustaría terminar yo con una cita. Venga. Y ya, ya no decimos nada más de que. No, o sea, yo No, es sí, lo no, último no. que voy a decir. No, es que ya Ya es tenemos una hora, ¿verdad, Martín? Con un minuto. Sí. Dos. Bueno, Vilo termina el texto de Espinosos Senderos del Yo Absoluto. Muy espinosos. Dice, y voy a citar, la fenomenología que en la introducción fue descrita como la historia desarrollada de la formación de la conciencia misma hacia la ciencia. Esto lo dice Hegel en la página 54. Dice, resulta ser exactamente eso, pero con la aclaración de que expone la evolución del conocimiento divino. Hegel está convencido, pues, que su obra llena y da sentido a la palabra Dios, que antes era un mero nombre y una locución vacía. Y al final menciona también, la fenomenología puede ser leída como la biografía de Dios. Por eso es tan difícil. Tun, 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 tun. Pues qué padre, ¿no? Ya al menos que esperemos que con esto, ¿no? Al menos ya, porque obviamente Hegel lo vamos a estar tocando constantemente en las siguientes Referencias. como referencia, pero al menos esto nos puede dar una idea, ¿no? En ese sentido, en qué se separa de Kant, pues precisamente en que su idealismo, pues, es más puro, ¿no? El concepto es lo importante, ¿no? Sí, vamos a recomendar entonces, ya para irnos, el mismísimo, La fenomenología del la espíritu. fenomenología del espíritu. ¿Cuántas hojas tiene? Bueno, en esa edición. En esta edición tan Como bonita, porque 600. es de Gredos, tiene 500. No, ese es Gabriela. Ya sé. Saludos a Y Gabriela. de Félix. 529. Ahí está. 50 páginas al día en 10 días. Y gas. Y si te atoras en algo, pues lo vuelves a leer. Sí. Y nunca vas a acabar. Vas a acabar. Sí, es uno de los maestros que tuve en la carrera, que en alguna parte en Alemania, cuando estaban empezando a leer este libro, nunca pasaban de la introducción. Ya.
porque estaban así como que bien quisquillosos leyendo casi palabra por palabra, alemanes al fin, ¿no? Y resulta que no pasaban de la introducción, porque cuando avanzaban ya se les había olvidado lo complicado que era. Y pues este librito que es una introducción de una colección que se va a aprender a pensar. También Hegel. Para ¿cómo se llama? Para principiantes. Para principiantes. Y traemos otro libro. El libro que traes, Paola. Este es de un profesor que tuvimos en la carrera. ¿Dónde? Es el Pink Floyd. Wilfred Vilo, está editado por la UABC. De hecho, en la feria del libro había un stand de la universidad. No lo encontré porque ya lo tengo muy viejito, pero me lo dedicaron y todo. Y te puede leer con el Dark Side of the Moon. Me estaba diciendo Sonia el domingo pasado que, bueno, es que este profesor ya no lo veía en la universidad y me estaba diciendo que ya está dando clases en la Universidad de San Diego. Pudo emigrarse entonces. Excelente. Fíjate, Y bueno, yo no me puedo quedar atrás, así te que lo recomiendo. ándale. Les recomiendo, lo pueden encontrar, las clases de historia de la filosofía de Arthur Holmes. Son más o menos 84 videos, ¿no? Sesiones de 1 hora aproximadamente cada uno. Está muy bien. Bueno, lo Pero que encontramos. es historia de toda la filosofía. Sí, es todo de toda la En filosofía. 54 sesiones, ¿no? 84. 84. 84, de hecho, Hegel es la 58 más o menos. Entonces está muy bien, está muy interesante. El doctor Holmes, un excelente profesor, o sea, enseñante, se le ve las ganas de que lo entiendas. Exactamente. Así como de los profes antiguos con un pizarrón gigante. Sí, de hecho. Explicando. Sí. Sí. Porque le toman el video en la clase. Sí, le está dando clase, pues, ¿no? Es que yo también soy muy visual. No, excelente, y entonces te está haciendo ahí Lo único malo probablemente está en inglés, pero para aquellos que lo manejen, se lo recomiendo muchísimo, y si no, pues ahí le cambian a los subtítulos, ¿no? Y puede que sea- También les voy a recomendar los podcasts o videos de YouTube del doctor Darin Magnat. También es muy bueno explicando filosofía. Y mencioné hace rato, ¿no?, que él para Hegel tiene 18 videos dedicados nada más a la fenomenología del espíritu. Hace bien. Se adentra mucho, a veces puede parecer espinoso, digamos, Tedioso. pero es muy bueno explicando. O sea, también se asegura de lo mejor que puedas comprender. Excelente. Que eso se agradece mucho, sí. Bueno, Y pues nos vemos la próxima semana o en 2. Uno nunca sabe. ¿a qué teníamos? ¿Quién sería? No sé si positivismo o algo así parece. ¿O quiere entrar con Schopenhauer de una vez? ¿Con el shopping? Sí. Shopping, pues una Estaría vez. saber porque Schopenhauer vivió, fue contemporáneo de Hegel. Y Lo lo odiaba. critica. Lo odiaba, de hecho, Es el que se daban peleaba con clases- las clases. daban clases al mismo tiempo y los alumnos de Schopenhauer estaban salón con salón. Entonces los alumnos de Schopenhauer se iban al otro salón y el otro de puro coraje daba las clases al misma salón vacío. Porque sus Se alumnos se habían ido con, ponía a competir, ¿no? se habían ido con Hegel, entonces todo el mundo daba la clase. Ya. Sí, o sea, Qué padre. sí. Vivió más tiempo que, obviamente, que Yo creo que por renegón vivió más tiempo que Yo me acuerdo de otro filósofo que también daba clases como a 2 personas. No me acuerdo si era Kant o el otro ¿cómo se llama? Pink Floyd. Pink Floyd. El que descubrió esto, ¿cómo se llama? Newton. Newton. Creo que él también daba clases como a 2 personas nomás. Nadie iba a sus clases. Pues es que Newton sí era bastante pesado, dicen que era, pues sí era muy payasito. ¿Con quién se peleaba Newton? Era vino gente también. El del Garfio. Ya hablamos. Ándale. El del Garfio, iba a decir. Pero en la ley de Sí, Robert era muy gacho. Sí, también Lo con Huguet. boicoteaba. Como Newton tenía poder e influencia, él decía a quién darle clases o a quién boicotear. Sí, no, y además fue muy poderoso en su momento, ¿no? Fue el que dirigía la Casa de la Moneda, ¿no? Sí. Entonces,
Tenía Y muchísimo dicen poder. que no quedó ninguna imagen de él, ¿verdad? ¿De quién? De Hook. Creo que sí, fue la que mandó destruir Newton Sí. cuando lo hicieron a Hooke. Ajá. No, no sé si es Hooke o Hughes, uno de ellos. Pues, que sí, o sea, lo pintaron y cuando murió mandó destruir la pintura Cabrón. para que Sí. nadie supiera cómo era, lo borró de la historia. Hablando del ego, Sí, pues No, ego, la historia. sí, claro. Ujú. ya nos fuimos otra vez, perdón, ya nos habíamos despedido. Sí, Sí, estás pero ¿sigues así al aire? no. Sí. Ya no estamos al aire, sí. No, Martín, vamos a sacar un chilvilo. ándale, sí. Qué bueno que no iba a decir lo que iba a decir. Sí, No, pues, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos vemos la próxima vez. Gracias a Marco por este lugar tan esplendoroso. Gracias a Tula, Martín y a ustedes. No, pues, está Y bien. aprendí mucho hoy. No, no, excelente. Qué buena onda que los pude ver hoy. Y pues hay que seguirle porque esto me mantiene con vida. Entonces, ya pensamos la próxima semana. No, Ya excelente. quedó. Yay. Chao. Bye.